Es evidente el desgaste por falta de lubricación que tienen estos pines maestros o splinters. Mucho desgaste, mucha raya, producto de que trabajó un tiempo sin lubricación. Bueno, aquí tenemos los dos splinters. Podemos apreciar en los dos splinters las rayas que tiene donde trabaja el buje inferior. Estas rayas son producto de poca lubricación. Llegó un momento donde le faltó lubricación y tiene rayas profundas. Proceso de falta de lubricación en el splinter o pin maestro. Ya tenemos el kit completo que viene con los dos pin maestros, balineras de giro, los bujes que van en las puntas, lainas de ajuste. Y aquí tenemos las puntas y en su interior están los bujes bastante desgastados. Ellos llevan una película de bronce, ya esa película de bronce no la tiene porque se quedó sin lubricación, llámese porque no lo hicieron a tiempo, y empezó a comerse el material, el acero como tal. Afortunadamente están haciendo el cambio a tiempo y no empezó a comerse la estructura de la punta como tal, que ha pasado el caso. Un buje de punta eje delantero en su interior tiene una película de bronce, que es el que facilita con la lubricación a que el pin maestro trabaje sin tener un desgaste excesivo en mucho tiempo, después de estar bien lubricado. Por falta de lubricación llegamos a este punto. Rayas profundas en ambos splinters, sobre todo en el buje inferior, debido a que faltó en su momento lubricación. Cuando falta la lubricación se empiezan a desgastar muy rápidamente todos los materiales.
Bueno, tenemos un eje delantero Forcardo, estamos realizando el cambio del kit de pin maestro. Aquí tenemos el desgaste que presenta por falta de lubricación. Podemos apreciar las rayas que muestra un desgaste profundo cuando al buje le hace falta lubricación. Aquí podemos observar que los bujes se ven completamente brillantes porque el proceso, cuando está sin lubricación, elimina esa capa de bronce, que es el que facilita, bien lubricado, a que gire y no se desgaste. Rayas profundas por falta de lubricación en el kit, en los pines maestros.
Bueno, este es uno de los Splendor que tenía este eje delantero. Podemos observar las rayas profundas por falta de lubricación que tiene el Splendor, tanto arriba como abajo, sobre todo el buje inferior, el de abajo, es el que de pronto trabajó mucho más seco de lubricación. Bueno, este es el eje de un Ford Cargo 1721. Aquí ya tenemos el kit de Splendor totalmente cambiado. Lo único que vemos allí efectivamente es el rodamiento de giro en ambas puntas. Se cambió buje, se arrimó, line de ajuste, lubricación y instalamos el kit completo de pines o Splendors por Cargo 1721.